Bueno, muy buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Vamos a iniciar la plenaria. Eh, entonces, para mí es un placer presentar al doctor Luis A. Núñez de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, y nos va a hablar de esta plática que se llama Empowering Latin American Research, Initiatives in Particle Physics, Astrophysics, and More. Le damos la bienvenida al doctor. Bueno, buenas tardes y quisiera agradecer al comité organizador, a los organizadores de este evento en meterme en este predicamento y insistirme en que yo le eche historia, le eche cuentos a ustedes que saben mucho de historias. Entonces, la verdad, voy a tomar el papel de ese personaje de Vargas Llosa, que es el hablador, que va de comunidad en comunidad echándole los cuentos de qué pasa en otra comunidad y ver cómo se sincronizan esas distintas iniciativas. Lo primero que quiero hacer es tratar de esa reflexión me llevó a hacer una lista de obviedades que eran tan obvias que ayer en la Asamblea General se spoilearon todas porque todos se dijeron ahí. Todas las cosas que yo les iba a decir se dijeron acá, así que chévere porque no hay mayores cosas que decir, salvo, y ahí sí voy a tratar de insistir en reforzar que muchas de esas ideas que están embrionarias se pueden hacer y son indispensables que se hagan. Otra obviedad que no se la voy a echar el cuento es que Latinoamérica es una rueda de bicicletas, los países. A veces estamos abajo y a veces estamos arriba y estamos dando vueltas constantemente y eso es una cosa que estamos acostumbrados, igual que nuestros gobiernos van de un lado a otro y efectivamente la política científica, esa fragilidad que tiene América Latina para hacer ciencia es terrible porque la ciencia se hace con cosas a mediano y largo plazo. Otra obviedad, así que no se lo tengo que decir mucho. Esto que fue hace unos días, hace unas semanas en Chile, lo cambian de sitio y es igualito. Es decir, somos la misma gente. Nos cambian los ministros, o las ministras, y las quejas son las mismas. Hacen un reset y tenemos que volver a tener los contactos y volver a establecer los contactos que vamos a volver a decir cuáles son los proyectos, qué es lo que vamos a hacer, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, esa es otra cosa que es importante entenderla. Y esta es la lista de obviedades que se me ocurrió mostrarla. Ayer se plantearon. Efectivamente, tenemos que ver cómo nos protegemos como comunidad para tener una política científica de bandearnos de unos países a otros. Cuando nos toque la rueda de bicicleta arriba, pues esos países nos apoyan. Cuando nos toca la rueda de bicicleta abajo, esos países son los que nos van a soportar. Esa es una. Y hay una lista acá que es eso, ¿no? Como eso, aquí está. Cómo creamos proyectos de infraestructura, cómo protegemos e impulsamos los presupuestos de cada uno de nuestros países. Por eso se hablaba ayer de una federación de organizaciones que tuviera cierto impacto, que tuviera una vocería en algún nivel que pudiera comprometer a los gobiernos. Cómo controlamos o cómo compartimos esa circulación de talento. Yo estoy profundamente orgulloso de haber recibido clase con Rodolfo Gambini, de ser el primer tesista de pregrado de Carlos Aragones, de ser también tesista de Álvaro Restucia, que son personalidades acá en Uruguay importantes. Y esa es una circulación de talento que tenemos en la región y que tenemos que seguir impulsando, controlando de un lado y otro, no por las razones por las cuales yo recibí clase con Rodolfo Gambini. Esas son las que hay que evitar. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Y como la experiencia de reinsertar la diáspora en nuestros países. Uruguay es uno que tuvo esa posibilidad de reinsertar la diáspora. Hay otros países como Colombia
va a haber otros países como Venezuela que vamos a tener que reinsertar la diáspora y esa experiencia que tienen en otras regiones tenemos que aprovecharla. Y luego, algo que se dijo ayer, algo que es clave, que es cómo hacemos para crear diálogos con los tomadores de decisiones. Particularmente, bueno, puede ser que el estamento, la casta política sean impresentables, está bien, pero vamos a concederle que no son tan impresentables y que lo que son profundamente ignorantes. ¿Cómo hacemos para crear esos puentes? Y no es nada original. Hay gente que ha hecho cosas muy lindas, como la comunidad de científica, la comunidad científica española, que montó una oficina de ciencia en el Parlamento y empezaron a discutir con los parlamentarios qué es lo que tenían que hacer, cómo apoyarlo. Parte de esa volatilidad es que nuestros tomadores de decisiones son profundamente ignorantes de para qué sirve la ciencia y en particular para qué sirve la astronomía, que lo toman como algo lúdico y eso es parte de lo que tenemos que ver como... Y luego está lo que ayer se discutió, lo que ayer se discutió de cómo crear revistas regionales, cursos regionales que nos apoyen para manejarnos en esa subida y bajada de la bicicleta. Entonces, uno empieza a buscar por ahí y ahí, además de caminante no hay camino, efectivamente, Antonio Machado le decía a la gente, haced política porque si no la hace, otros la van a hacer y la van a hacer en contra de uno. Y yo creo que eso tenemos que empezar a tenerlo como parte de ese glosario que tenemos que montar. Y el cuento del hablador de Vargas Llosa es esto, cómo se creó esta asociación que se llama la Asociación Latinoamericana de Física de Altas Energías, Astropartículas y Cosmología. En América Latina, una asociación aliada que tenemos que ver qué puentes establecemos, pues sencillamente se dio cuenta que estaba creciendo la capacidad en el área de cosmología, partículas, y que esa capacidad estaba dispersa. Pero si podíamos organizar algo, efectivamente podemos construir cosas. Y se dieron una serie de iniciativas. Esto fue a principios de los 2000, que fue un impulso desde Europa para formar las nuevas generaciones de física de altas energías experimental. Típicamente los físicos de altas energías en América Latina son teóricos porque es más barato, pero hacer física de altas energías implica un aparataje, una serie de instrumentos y sobre todo una formación que es indispensable en ese área. Luego siguió ePlanet, donde participaron un club exclusivo de países que estaban relacionados con Europa. Estos son proyectos financiados por Europa. Luego hicimos un invento con estudiantes míos que estaban en el CERN y inventamos una serie de cursos para Venezuela y Colombia de física de altas energías desde el CERN. Y eso funcionó, estamos hablando de el 2012. O sea, no es que tengamos internet, no tenemos Zoom, todo lo hacíamos vía Skype, pero se hacía. Y luego cosas como Lago y las FARI, que le voy ahora a describir qué cosa fue, que esto es el Foro Latinoamericano, Foro Estratégico Latinoamericano para grandes estructuras de investigación. Un foro que se construyó para tratar de entrar en ese circuito de tomadores de decisiones a escala continental. Y bueno, nada, hay un grupo de gente que puede ser una masa crítica de profesores. Hay montones de intereses que van desde cosmología observacional hasta física de altas de partículas, y hay una generación que efectivamente quiere hacer cosas. Entonces, sobre esa posibilidad de colaboración, empezamos a ver qué se podía hacer ellos, y esto es más o menos el mapa de las iniciativas que tenemos en América Latina desde distintos sitios, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas andando. Está HOC, está Llama, allá afuera está Cubic, se nos cayó el Observatorio de Arecibo, está Lago, está una serie de iniciativas. Y en México y el ICTP desarrolló esa idea de internacionalizarse. Tiene una sede en Sao Paulo y tiene una sede en el sur de México, en Chiapas. Una
la de Chiapas menos exitosa que la de Sao Paulo, pero ahí están y se pueden, y son... Luego está la serie de observatorios, esa riqueza de observatorios de Chile, que es efectivamente un polo importante. Si hacen un mapeo de qué países trabajan en qué y las distintas iniciativas, las cosas más claritas son cosas que todavía no están instaladas, las cosas más oscuras son aquellas cosas que están midiendo, son observatorios que están midiendo datos, que tienen una comunidad activa, y hay efectivamente una distribución de gente que participa, como era de esperarse. Brasil es importante, México es importante, Argentina es importante, pero luego vienen los nuevos jugadores que están ahí. Y viene también una región invisibilizada que es Centroamérica, que otra vez, ¿cómo hacemos para tratar de jalonar, para tratar de montar a todas las regiones e ir cubriéndonos e ir apoyándonos unos con otros? Y lo que se montó esto, las FARC y el Foro Latinoamericano, fue una labor de hormiguita de 4 años de trabajo. Desde lo principal ahí, que ya acá en América Latina con los astrónomos está cubierto, es cómo nos reconocemos como comunidad, cómo efectivamente nosotros sabemos quiénes son los colegas, quiénes son los pares que no nos acordábamos que están acá o están allá, ¿no? Y empezaron a hacer una serie de reuniones desde el SILAFAE, que es el espacio de física de altas energías en América Latina, y comenzaron a trabajar y empezaron a tener impacto a determinadas áreas políticas en el sentido de tomadores de decisiones, de tal manera que se visibilizara esa actividad que estábamos haciendo, que no somos nosotros los mismos que estamos hablando siempre entre nosotros, sino que hay otros que hablan de uno. Y se identificó y se le dijo a toda la comunidad que escribiera qué tenían en cada una de estas áreas en sus países. Recuperaron esa información y comenzaron a hacer, ese fue el grupo preparatorio que está acá, se escribieron una serie de artículos, llegó la pandemia, y entonces en la pandemia todos nos fuimos a la casita, y desde allá continuaron trabajando hasta efectivamente se consiguieron una serie de personalidades importantes a escala internacional, Europa y América Latina, que evaluaran su trabajo. Un comité evaluador externo, que es este que está acá, y luego se montó ese simposio virtual y se terminó en el 2020 con una declaración, con un documento, y el documento se llevó a la reunión de ministros y paralelamente surge esta asociación con la cual empezamos a tener ahora una relación. Y ese documento tiene 10 recomendaciones importantes. Esas 10 recomendaciones van, otra vez, de las cosas obvias. Vamos a tratar de impulsar cuál es la participación de América Latina en los experimentos que están rodando. Vamos a pensar en otros grandes experimentos como Andes, como neutrinos, que puedan hacer. Vamos a mantener esa estrecha relación con el CERN y compañía, y otra serie de cosas que las pongo ahí en rojo porque son las que voy a hablar, que son, no digo que son menores, pero efectivamente no son tan grandes y tan ambiciosas como las primeras. Quizás y aquí empieza a tener ese sesgo político, es la mayor recomendación es cómo mantenemos la cooperación de billete, de financiamiento a lo largo de América Latina. Eso significa contacto con las agencias financieras en cada uno de los países, o en grupo o separadas. Y logran tener ese impacto. Esa es la declaración que hizo la reunión de ministros y no sé qué, en donde se cita acá el Foro Estratégico Iberoamericano de Grandes Infraestructuras, el desarrollo, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hubo algo. Eso no significa que los ministros se vayan a comprometer, ni mucho menos, sino que uno puede citar eso. Entonces vamos a hablar de las cosas y esto es
la declaración de fundación de la asociación, y en donde dice que efectivamente cómo va a ser el... Gracias. Ajá. ¿Cómo vamos a estar con las unidades financieras? Ok, entonces vamos a hablar una de las recomendaciones. Buscar eh, iniciativas pequeñas y medianas que tengan impacto en ciencia y tecnología. Entonces les hablo de el laboratorio, el Observatorio Lago, que es un observatorio conformado por 8 países en América Latina más España. Y la idea de Lago es tener un modelo de negocio, en donde el equipo que tiene de detección Lago se puede comprar en una ferretería, salvo algunas cosas como el fototubo que no está en la ferretería, pero el resto, la electrónica, es lo que dicen los gringos on shelves. Entonces, puedo sacarla a la ferretería. Y eso nos da una posibilidad y una permeabilidad importante dentro de el panorama, porque llegamos a muchas universidades, las universidades pueden sacar de los presupuestos internos el pago y nosotros lo que, como colectivo, proveemos la infraestructura de datos y el know-how de análisis de datos. Eso es lo que está acá. Tiene la virtud de estar desde México hasta la Antártida, con el añadido de cubrir el mayor número de zonas de campo geomagnético, con lo cual tenemos una posibilidad de observar cosas que no tiene nadie, porque es el observatorio extendido más grande del mundo. Ahí están cuáles son los detectores, dónde los tenemos funcionando y tal. Y en particular, para Colombia, eso que mencionaba de cuál es el impacto social que ha tenido y el impacto en la tecnología, acá está una ruta de lo que ha sido, en lo personal, para la comunidad de astropartículas en Colombia, el empezar en Lago, instalar algunos detectores de rayos cósmicos, vincularnos, o sea, desarrollar una línea de investigación en clima espacial, vincularnos a OYE. OYE nos da además algunos elementos para Lago. Dentro de OYE trabajamos en las cosas no directamente de rayos cósmicos puros y duros, sino nos vamos al grupo de Cosmos Geophysics, que es muy divertido, y ahí estudiamos todo lo que es el rayos y ELFs, y estudiamos también clima espacial. Pero con todo esto aprendimos a que los rayos cósmicos pueden ser útiles. Y una componente de los rayos cósmicos, que son los muones, pues los utilizamos para hacer radiografía, muografía de muones. Y construimos un telescopio y estamos midiendo volcanes. Y ahora estamos metidos en cómo utilizo los rayos cósmicos para detectar humedad en los suelos y composición de los suelos. Entonces, efectivamente le dimos una vuelta a la utilidad de los rayos cósmicos, y ahora con los ODS y todas esas cosas, pues sencillamente uno se puede insertar y conseguir un poquito más de financiamiento. Entrenamiento avanzado, esa es otra de las recomendaciones del foro. Y el entrenamiento avanzado digamos, el proyecto que llevamos 4 años y que me quita más sueño en la vida, que es un conjunto de cursos de maestría, una maestría tipo europeo de investigación, a lo largo de 8 universidades en 4 países de América Latina. Fue un proyecto que metimos como Erasmus, nos los ganamos, 1 millón de euros, que nos hemos ido construyendo esas capacidades a lo largo de estos 4 países. Estos son los socios que tenemos, tanto en Europa como en América Latina, incluyendo socios industriales, cosa que ha sido chévere porque algunos de nuestros estudiantes van a la industria, en este caso, industria de ciencia de datos. Y la idea, el concepto es, tenemos 3 vertientes. Uno que es la parte disciplinar, que es teoría cuántica de campos puras y duras, pero luego viene instrumentación científica y ciencia de datos como complemento. Son 3 cursos en un semestre, y después en el segundo semestre hacen 2 electivas. Los metemos en proyectos de ciencia ciudadana y hackatones, de tal manera que sepan lo que es: te doy un problema un viernes en la noche, me lo das resuelto el domingo en la mañana. Eso es un hackatón.
típicamente lo hemos hecho, tenemos 2 ediciones, y obviamente como es un proyecto Erasmus, tiene 12 semanas de pasantía. Hemos ido haciendo, la pandemia nos cayó y el concepto que teníamos lo aplicamos y sencillamente Lago entró a jugar un papel importante y los detectores de Lago fueron, en el 2020, fueron el equipo de instrumentación. Metíamos una persona disfrazada de astronauta en el laboratorio y él montaba el experimento y los otros muchachos de los distintos países alaban los datos. Hubo una cosa fundamental es que dijimos, bueno, la herramienta con la cual vamos a interactuar con nuestros estudiantes tiene que ser una herramienta profesional, de tal manera que utilizarla les dé un valor agregado al salir al mercado de trabajo. Y integramos esta plataforma con cosas que estaban en el mercado, es decir, GitLab, Jupyter, Mattermost, que es una mensajería instantánea como Slack, está metida ahí, con eso interactuábamos. Luego un repositorio de datos, metimos Índico como parte para organizar y luego todo el repositorio de documentos de datos. Estamos ahora pensándolo, empezamos a ver cómo hacemos instrumentación remota. Esta es la utilización en clase del Git, que era una cosa obvia. Entonces cada estudiante tenía su Git, cada profesor tenía su Git y las clases estaban controladas, todos estos recursos estaban controladas a través de la plataforma. A lo largo de estos 4 años hemos puesto 30 instructores, 50 estudiantes han cursado los cursos completos, todo el programa, y luego hay como 200 que han cursado pedacitos, y que también es un impacto, y luego el COVID no nos paró. Además de eso, está la parte de instrumentación, se compraron equipos para para crear laboratorios de física de altas energías en cada una de las universidades y empezamos a manejarlos de forma remota. Le dimos vida académica, es decir, tenían que hacer presentaciones al final, algunas de las pasantías han sido publicadas, están en eso, y además hubo un seminario cada 15 días en los 4 años que desarrollamos el proyecto. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que podemos organizar ese tipo de capacitación. Hay una cosa que tenemos que ver cómo resolvemos, que es la dedicación de los estudiantes a tiempo completo. No puede ser a tiempo completo, tenemos que ver cómo hacemos. Después de la pandemia fue terrible que la gente tenía que ir a trabajar y no podía estar tiempo completo en este tipo de experimentos. Y luego estamos ahora escribiendo el proyecto para la continuación. Tengo que entregarlo el 8 de febrero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender a otras áreas y vamos a crear un mapa en donde los estudiantes puedan ir de astrofísica o astropartícula a física nuclear y puedan escoger modulitos de 16 horas, que eso es un mes de 4 horas a la semana. Vamos a extender la parte geográfica y le vamos a apuntar a América Central. Sabemos ya cómo armar las cosas y los cursos van a estar en una especie de marketplace, de tal manera que las universidades, todas las universidades, porque esto es ciencia abierta, todo está disponible, todo está accesible, puedan bajarse pedacitos de curso y complementar los cursos de los profesores en los distintos sitios. Ok, ahora lo otro que había como recomendación, vamos a ver cómo hacemos para tener cómputo disponible. Y aquí voy a mostrarles un remanente que no es de Supernova, sino es de redes. Y este remanente es que la red que inició Internet era una red académica, pagada por los militares, pero red académica, que luego los estudiantes, luego los Estados Unidos lo que dijo, bueno, nada, se hace privada y vayan a ver qué hacen. Y un conjunto de gente defendimos el que todavía teníamos un espacio, las redes académicas, para hacer experimentación, para proponer cosas. Y este es lo que se llama las redes nacionales de investigación. Esta es la definición y a mí he tenido la fortuna de participar en varios de estos proyectos grandes dentro de Venezuela. Es realmente complejo. Esto es
las cositas que permiten que uno se baje los datos del CERN, las cositas que permiten que los datos del Observatorio Y en Malargüe puedan ser depositados en Lyon y el resto de los colegas podamos acceder a esos datos. Es realmente compleja y hay cantidad de los colorcitos, son velocidades distintas. Aquí está la gente de Asia, qué sé yo. Ahí está, es complejo, el cablerío es complejo. Y es un balance entre los grandes proyectos, que son los que jalonan los grandes proyectos, todos los observatorios de Chile, OIE, los observatorios que están en México, HOC, qué sé yo, ellos jalonan esas capacidades porque exigen gran ancho de banda y baja latencia. Eso significa que hay un montón de gente que está trabajando por ello y tenemos que balancear con ese montón de pequeños proyectos que también son la mantequilla, el bread and butter que llaman los gringos de todos los días. Entonces, el balance, porque son dos tipos de necesidades distintas. Y ahí, esa es un poco la geografía de lo que tenemos. Y esto está ocurriendo acá ahora, que es un cable que Europa negoció con América Latina exclusiva para redes académicas, que llega a Brasil y luego se reparte por Latinoamérica. Este es un ejemplo bien bueno de la poca capacidad que tenemos las comunidades académicas de poder parar las decisiones, como nos contaba Julio ayer, de que me sacan astronomía de los colegios. O sea, tenemos poca capacidad. El cable este iba a llegar a Colombia, firmado por el Estado colombiano, y sí, estamos en el proyecto, no sé qué. El gobierno anterior dijo, no, ya no voy. Vayan a ver qué hacen, yo no voy a estar ahí. Y algo firmado entre el gobierno, no sé qué, y hubo que echarle ahora a Panamá. ¿Qué pasó? Que Colombia se quedó fuera. Colombia se va a conectar vía Panamá y no a través del cable. No hubo capacidad de la comunidad académica colombiana de poderle llegar a los ministros de TIC y no sé qué y no sé cuánto y poder enfrentar esa barrabasada. Entonces, esto permite, por ejemplo, que OIE pueda controlarse desde México. Desde la UNAM se suben y se bajan las compuertas del observatorio de OIE, estas cosas. Y eso es realmente lo que nos da posibilidades de que nuestros estudiantes puedan controlar. Desde Colombia nosotros controlamos un observatorio en Minas Gerais. O sea, eso se puede hacer y es clave para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, esta infraestructura es clave. Y esto es cómo son los observatorios chilenos, cómo se pegan los observatorios chilenos a esta infraestructura. Entonces, esta es una de las cosas que está ocurriendo, pero no son solamente cables, es otro montón de cosas. Esto que está acá es organizaciones, datos, inteligencia, no sé qué. Y hay servicios que están disponibles y que uno no sabe por qué están. Cuando ustedes usan esta maravilla que se llama EduROM, que le permite llegar y conectarse en cualquier parte del mundo, eso es parte de un producto hecho en colaboración por las redes académicas europeas. Cuando ustedes utilizan EduGain, que es un solo login y un password para entrar en todos los servicios desde Francia a la América Latina, eso es un producto desarrollado y que está disponible para nuestra comunidad. Ahora hay el servicio de cómputo para América Latina y el Caribe, esto que está surgiendo, que es una red de blockchain, y la referencia, que es una cosa que nos distingue a nosotros, que es una red de repositorios de tesis doctorales y de maestría a todo lo largo y ancho de América Latina. Son productos que han sido desarrollados con financiamiento europeo y con el BID. Ya me vas a decir que me quedan 10 minutos, pero voy. Tranquilo. Entonces, el punto ahí es toda esa arquitectura de servicio. Esto que está acá es el proyecto Vela, que son los cables. Pero esto es lo que viene. Esto es lo que viene, que es cómo nos montamos en la transformación digital. Y viene porque después que yo le llevo a la universidad con el cable, y no lo usan,
¿Qué le digo yo a los que lo financiaron? O sea, y es mentira que dentro de nuestras universidades estamos absolutamente esperando el cable. No, no, nos llega el cable y empezamos a pensar. Obviamente eso va a depender del grado de necesidad, de desarrollo, de experiencia que tengan las comunidades académicas, pero típicamente llega el cable y se cae. Y está ahí 6 meses hasta que alguien dice, ah, tú sabes que hay una conexión. Eso lo hemos vivido. Entonces, esa arquitectura en donde ahora, ¿cómo le llegamos a la innovación a partir de las cosas obvias, otra vez, más obviedades en mi charla? Es, ¿qué pasa acá? Eso, acá. A partir de la información tenemos conocimiento y de ahí vamos a la innovación, pues esa arquitectura se traduce en servicios que se están montando 10 minutos. Entonces, y esto es parte de lo que estamos tratando de impulsar como esos servicios que se monten dentro de la transformación de las instituciones, donde en las escuelas secundarias, ¿cómo hacemos una red de Fab Labs, de creación, de tal manera que los estudiantes construyan los instrumentos de sus laboratorios? Papayita. Pero entonces, y además salen de la educación media con destrezas digitales que típicamente no salen de la educación media. Entonces, aprovechando la inspiración literaria, eso lo hemos llamado Melquíades, y la idea acá es ver, esto estamos tratando de que lo financie la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco Latinoamericano de Desarrollo acá. Luego, en la parte de educación de pregrado, cómo utilizas todas estas herramientas. Y luego, esa metodología que hemos ido desarrollando en la maestría. Estoy ya terminando, me queda alguito. Y lo otro que nos recomendaban era ciencia ciudadana. Hay un proyecto precioso que llevamos casi 10 años, no, 10 años, fue financiado por el Fondo Regional de Innovación de acá, Frida, que está acá en la esquina, para hacer una estación meteorológica y crear centros de ciencia en los colegios. Y esa idea luego la medio modificamos y le hicimos, MinCiencia, en ese entonces Colciencia, nos la financió. Ahí metimos 8 escuelas y 83 estudiantes, y los mismos muchachos que desarrollaron esto crearon una empresa. Entonces, el emprendimiento es parte de lo que se está dando en este desarrollo. Luego, ¿qué pasó? Llegó la pandemia. Y teníamos un proyecto montado para ir a los páramos a hacer eso, clubes de ciencia en los páramos, motivado por Astro, motivado por que no tenemos mucha esperanza de mudarnos de acá. Entonces tenemos que cuidar esto. Ese era el mensaje que le mandábamos a los muchachos. Y esa idea después la pasamos a la Conga, la financió, y ahora tenemos otra vez esa edición. Y esta es la evolución de las estaciones meteorológicas, de esta, que era una cosa muy artesanal, a esta que fue financiada, a esta que es la estación de los muchachos. Esto es parte de lo que se hizo, no sé qué. Esto es Astropáramo, en donde además nos asociamos con la Universidad de Múnich. Aquí para los que son de la vieja guardia, aquí está Cecilia Escorza como parte de ese. Y tradujimos este libro que estaba en inglés y adaptamos toda esta serie de experiencias que en Alemania eran de otra manera. Aquí las pusimos a que fueran desde una ferretería colombiana. Y voy a deberle 7 minutos y voy a terminar. Y quiero terminar con algo que a mí me impacta, que es, efectivamente, cuando me dijeron, ajá, tiene que hablar de... Cecilia me mandó un correo. Y desde allá le estoy dando vueltas a ver. Y lo que se me ocurrieron fueron obviedades. Pero esas obviedades tienen que ver con tomar una posición política, tomar una posición que no sea neutra. Nosotros, desde la ciencia, no somos neutros. Y no pude evitar recordar a Mario Benedetti, y dice que de manera parece que no tengo remedio. Estoy definitivamente perdido para la fructuosa neutralidad.
lo más probable es que siga escribiendo cuentos no neutros y poemas y ensayos y canciones y novelas no neutrales. Pero advierto que será así, aunque no se traten de torturas y cárceles u otros tópicos que al parecer resultan insoportables a los neutros. Será así, aunque se trate de mariposas, nubes, duendes y pescaditos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Es maravillosa plática. Pues tomamos preguntas. Quien guste comenzar. Bueno, comienzo yo. Me encantó la plática. O sea, realmente, como dicen, quedé blown out. ¿Cómo puede la astronomía? La astronomía tiene infraestructura, pero tú has construido, o bueno, todo esto es construir, además de la infraestructura científica, es una infraestructura educativa, ¿no? Que va a todos los niveles y que cubre muchas áreas, ¿no? ¿Cuál sería la lección que tú piensas así como muy más directa que podemos decirle hacia la astronomía para que precisamente no pase eso que los gobiernos dicen la astronomía es como una especie de lujo en nuestros países, es una especie no hay una necesidad real de tenerla? Efectivamente, ¿no? Te lo voy a poner peor. O sea, Colombia tiene una mala costumbre que es buscar sabios para que te aconsejen, ¿okay? En vez de consultar a la comunidad y ver que la comunidad te busque sabios. Entonces, hay un par de iniciativas del Consejo de Sabios, la Comisión de Sabios, y lo que percibe lo sabio es que efectivamente la astronomía es lúdica y está puesta dentro del espacio para planetarios y educación. Ahora, yo creo que hay que recoger ese reto. La astronomía, como conversaba con Kevin Goebner la otra vez, la astronomía seduce y esa seducción tenemos que aprovechar. Aprovecharla, te digo como la hemos aprovechado nosotros, es que te sirva de puente todo el cuento de la habitabilidad, las zonas de habitabilidad, los planetas, exoplanetas, no sé qué, y te das cuenta que no te puedes mudar. Y si no te puedes mudar, tienes que cuidar lo que tienes. Y si tienes que cuidar lo que tienes, tienes que preocuparte por cosas grandes como el cambio climático. Entonces viene el cambio climático, viene todo el cuento. Entonces, ese punto es importante. Lo otro que es importante, y por eso es absolutamente clave que nos organicemos como sociedades de astronomía a escala regional, es esas experiencias que tienen unos y otros, cómo las compartimos y las hacemos transversales. Y cómo vemos que sí, que la astronomía tiene impacto, que la investigación espacial tiene impacto, que el clima espacial tiene impacto. Eso tenemos que decirlo, pero, y por eso te llevo a la primera transparencia, tenemos que tener y tender puentes con los tomadores de decisiones y convertirnos en que unos serán rojos y otros serán azules, y entonces, pero todos somos astrónomos, todos somos científicos y todos vamos a defender la ciencia. Cuando le toque las verdes, mandamos, y cuando nos toquen las maduras, mandamos, pero necesitamos, por ejemplo, en este momento la diplomacia científica está siendo bien importante, un poco light, ¿ok? Y lo que tenemos que darle una vuelta a esa diplomacia científica y construir espacios para llegarle con el mensaje a los tomadores de decisiones. Excelente, gracias. Tenemos una pregunta allá arriba primero y luego aquí abajo. Hola, muchas gracias. Me interesa mucho eso. Mi pregunta era, y intento en español, espero que me entiendan. You can go ahead in English also, ¿no? Sí, como, no, quiero decir. Ya, así es. Como yo soy invitada como de intercambio con beca española a Chile, y mi pregunta era, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos invitados y vamos a regresar a Europa, tal vez invitar a algunos científicos en Sudamérica? ¿Qué es que nosotros podemos hacer para ayudar aquí, para mejorar la situación, para tener más conexiones con Sudamérica? ¿Qué nos recomiendan?
otra vez, la idea, yo te recomendaría que cuando fueras a tu país, pues sencillamente eches el cuento de qué está pasando acá, cómo la ciencia no es un problema de Estado, cómo la ciencia, ni siquiera la astronomía, la ciencia no es un problema de Estado. Te cambian los ministros y se te cambian todas las políticas. Es decir, cuando la Unión Europea crea los programas marcos, los FP7, FP6, es pensando que habrá cambios políticos, pero esta es la política del consorcio, de la Unión Europea. Y le ponen 7 años a eso. O sea, y ahora es Horizonte 2020 y ahora es Horizonte Europa. Son planes a mediano plazo. Entonces, acá no tenemos planes a mediano plazo y tenemos que construir esos planes a mediano plazo que, gracias a la Unión Europea, uno se cuela ahí y hace montones de cosas. Montones de esas cosas, si no todas, han sido financiados con fondos europeos y de lo cual yo creo que te puedes sentir profundamente orgullosa. Pregunta aquí abajo. Bueno, en primera instancia, agradecer muy emotivamente, digamos, esta presentación. Yo creo que fue muy removedora en muchos aspectos, especialmente digo, esta última reflexión que hacías en relación a que la ciencia no es neutra, que los científicos no somos neutrales, que los astrónomos, ¿tá? Por más que estemos mirando hacia arriba, no somos neutrales. Los que hemos venido trabajando por todo este tipo de instancias de coordinación latinoamericana, digo, tenemos claro esto. Lo primero que quisiera hacer es una especie de invitación, apelación a los jóvenes, que son los que van a continuar con todo este tipo de cosas. Podemos sentar las semillas ahora, sembrar las semillas ahora, pero digamos, van a ser en las próximas generaciones las que la van a cultivar, de la necesidad de este tipo de proyectos políticos regionales latinoamericanos que nos fortalecen. Entonces, esa era la primera reflexión. Y en ese sentido, yo creo que vos planteabas el ejemplo del área de las astropartículas o de las altas energías. Creo que en astronomía también tenemos algunos ejemplos, y bueno, y esto que estuvimos conversando en el día de ayer, digo, podría ser algo de futuro. La pregunta es, ¿en qué medida? Porque hoy en día la astropartícula, la astronomía, no está aislada de otra cantidad de disciplinas científicas. O sea, el desarrollo tiene que ser conjunto. No tiene sentido pensar solamente en un desarrollo de un área. ¿En qué medida vos visualizás que este tipo de iniciativas de coordinación se están desarrollando en otras áreas del conocimiento y en qué medida la iniciativa esta en relación a astropartículas está conectada con otras iniciativas similares? A ver, hace un montón de años me tocó dirigir un centro de supercomputación y fue por 10 años. Y en ese momento hice exactamente lo mismo porque soy un caso perdido de ver cómo el grupo de bioinformática a escala latinoamericana podía tener una organización. Y se empezaron y después se quedaron. Entonces, como yo creo que tengo poquitas ideas, pero lo que soy es absolutamente empeñado en ver cómo se hacen. Esa iniciativa que empezó a germinar ayer de una asociación, hay que hacerla y vincularse con esta y buscar después la gente de ciencias de la salud, qué es lo que están haciendo y empezar a hacer una colcha de retazos de organizaciones que nos hablemos, ¿okay? Para poder construir una América Latina que sea más estable, a pesar de los gobiernos y de los vaivenes que constantemente tenemos. Ayer Giovanni decía, sabemos dónde vivimos. Sí, sí, sabemos dónde vivimos, pero no significa que vamos a dejar esa forma de vivir tan penduleante, pero de manera permanente. Entonces yo te diría, cada uno nos organizamos y empezamos a tener habladores, que es un poco lo que yo me siento en este momento. Le estoy echando el cuento de qué está pasando en la física de partículas, a la física de altas energías y cosmología, cómo se están organizando y cómo ahora, cuando salga de acá, les echo el cuento a ellos de cómo se están organizando los astrónomos y no sé qué, y vamos reuniéndonos.
y buscamos espacios para reunirnos y vamos a poder encontrarlos, seguro, seguro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. La verdad concuerdo que es muy emotivo la propuesta y el llamado a la acción. Viniendo de Argentina en particular, estoy específicamente No te voy a echar cuento que tú sabes de historia. sensibilizado, claro. Pero más allá de que comparto absolutamente la necesidad de una iniciativa conjunta, de reunirse y demás, a mí se me plantea una pregunta que tiene que ver con los actores que van a llevar adelante eso, en vistas de que a los jóvenes, que recién se los llamaba a los jóvenes a actuar, se les exige un montón de cosas desde la academia local, ¿no? Se les exige publicaciones, cada vez más publicaciones, se les exige actividades de difusión, se les exige una diversidad de cosas. Y mucha de esa gente termina, en parte por esa presión en relación con el salario, yéndose a dedicarse en el mundo privado a otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de organización se puede armar? ¿Con qué jugadores? ¿De qué, digamos, de qué nivel de la carrera? ¿Con qué seniorship? Para que eso sea funcional, se mantenga y además no repercuta en la salud mental de un montón de gente exigida ya sobremanera. Acá lo veo al muchacho que está sintiendo, asiente. Entonces, tiene que ver con la ejecución, ¿no? La pregunta. Sí, por eso puse ahí la parte de carrera profesional, porque yo siento eso. Y ayer se discutió en la asamblea algo de cómo hacemos para tener journal locales en donde no tengas que pagar una bola de plata y va a haber que negociar, porque ahí hay dos niveles, negociar con los financistas que no tengan esos parámetros de evaluación y otro nivel es, mientras negociamos con ellos, es tener algún cosa temporal, un journal, algún tipo de revista que le cubra sus necesidades de Q1, no sé qué, parámetros de impacto. Ese tipo de cosas tenemos que ver cómo lo hacemos, pero eso es un problema y un problema grave. O sea, igual que el financiamiento es, y el aguas abajo, la salud mental de las nuevas generaciones que están sometidas a esa presión de publica, ten esto, ten aquello. Tenemos que incidir en varios niveles. Hay un movimiento importante a escala internacional que son las métricas, ¿cómo es? Decentes, ¿cómo? Métricas, no me acuerdo, digamos, tienen un nombrecito que es que no solamente te voy a evaluar, sino voy a ver qué otras cosas hiciste y vas a tener un desarrollo cualitativo. ¿Okay? En el caso de Argentina, eso se ganó con Oye. O sea, a la gente le dice, ajá, tú hiciste una gap note dentro de Oye, ya haces algo, ya va. En el caso de Colombia, no, eso lo maneja una secretaria y dice, uno, no, chao. Son cosas que tenemos que ir peleando en cada uno de los escenarios. Pero sí, perdona si... agrego una cosita, ¿no? Claro. Sí. Y también se está pidiendo ciertas actividades para las cuales ninguno de nosotros está formalmente educado, ¿no? O sea, también me parece como interesante incluir formaciones que tengan que ver con otras habilidades para llevar estas discusiones a ámbitos políticos donde uno necesita eso es lo que ciertas tenemos que habilidades hacer, no tiene. eso es lo que tenemos que hacer con Julio. O sea, cómo hacer un curso en América Latina de diplomacia científica, cómo hacer un curso de periodismo científico. Y eso se puede montar. O sea, el TUAS, el ICTP, los tiene montados, los traemos para acá y hacemos un curso itinerante. Y seguro vamos a conseguir financiamiento porque eso de diplomacia le suena a todas las organizaciones que financian, le suena, aunque no sea lo que nosotros vamos a utilizar de diplomacia. Tenemos tiempo para una última pregunta corta. ¿Alguien se anime? Sí, da para toda la tarde, ¿eh? Con una taza de café. Muchísimas gracias.